Continuamos en Hagan Algo porque la economía y la reestructuración de la deuda es una agenda inmediata para la Argentina. Hoy hablamos con Sergio Chodos en la radio. A la mañana. A la mañana. Y le digo, ¿sos optimista? Dice, soy no pesimista. O yo le decía, tenemos que ser optimistas los argentinos, no pesimistas, me dijo. Está bien. ¿Qué significa? Yo creo que, a ver, ¿qué tenés que hacer en junio? Durante junio vamos a estar siguiendo no solo la negociación, sino el cambio de retórica del gobierno con respecto a la economía. Y es lo que vamos a charlar ahora. Primero, junio, el viernes es la fecha límite de la supuesta propuesta argentina, la mejora de la propuesta, lo que propuso el FMI, alrededor de $50, entre 47 y 53, está avanzando en esa negociación, pero seguramente cerca del fin de semana, cerca del viernes, se patee otros 10 días la presentación de la oferta argentina, y desde el gobierno dicen que están buscando ya estar definiendo para fines de junio. Es decir, que para el 22, 21 de junio podemos tener una de las últimas fechas. No creo que se patee más, y ahí va a estar la última propuesta y la negociación con los buitres. Con los bonistas. Con los bonistas. Con los bonistas. Hoy yo tuve el mismo y sí, nos quedó, sobre todo sí, porque en 2014, 2015 era mucha cobertura del tema. Claro. Y muy similar, como dicen en el managing, las empresas, el wording, muy similar porque es, bueno, sentarse con los acreedores, que son muy parecidos, el FMI también en ese lado, y para terminar de negociar. Y ahí es donde puede cambiar un poco la retórica, y el gobierno está empezando a pensar en qué va a decir el día después de la negociación de la deuda. Es muy importante lo que diga y lo que se diga después, si fue exitosa o no, si el gobierno salió bien o no, si le pegan mucho a Guzmán o no. A ver, si hay acuerdo... Sí. En un acuerdo que no sea ruinoso, que haya habido una quita considerable, el gobierno tiene todas las herramientas para narrarlo exitosamente. Claro, esa es la cuestión. Y aparte, no solo por cómo queda el gobierno, que es muy importante, todo lo que charlamos antes, sino también de qué puede hacer el gobierno para que haya mejoras en la economía, con expectativas. Viste que la economía, si mejoran las expectativas, puede mejorar, aunque no mejore lo real. Bueno, para eso necesita hablar del día después de la negociación de la deuda, y no del día después de la pandemia. Vos decís, día después de la pandemia, por ahí es abril. Sí, no sabes cuándo es. No sabes, falta un montón. Y ahí es lo que hoy decía Guzmán, o empezaba a cambiar Guzmán en esta entrevista en Perfil, que la repasamos en ámbito.com, que detalló las cifras de la herencia económica. Y acá hay algo muy cuestionable en cuanto a cuando se habla del macrismo, que es que si decimos herencia, o la pesada herencia, ¿vos qué pensás de lo que el macrismo decía que le dejó el kirchnerismo? Exacto. Que evidentemente no encontró el gobierno actual una forma, o no intenta, de hablar de todo el tiempo de la herencia del macrismo, si no le hubiese encontrado algún eslogan que lo estaríamos utilizando para hablar de lo que realmente dejó el macrismo. Fíjate, desempleo llega a 2 dígitos, tasa de pobreza encima del 35%, pobreza en niños y niñas menores de 14 años era el 52%, todo lo que ya sabemos del macrismo, pero hay un asterisco en todo esto, que es que si el gobierno actual dice que la economía está absolutamente destrozada en todo el tiempo, bueno, se le complica más también la negociación o baja el precio de los bonos, y hay un poco algo ahí en cuanto a la negociación. Pero lo que te decía recién, pesada herencia, decía el macrismo, pero cuando le hablaba a los bonistas, les decía esto. Recordamos una nota de página 12 de Werner Pertot. El brief con el que iba al exterior... A decir la posta. Claro. A ver, pongamos, ahí está. Fíjate, una herencia que no era pesada. Sí, me acuerdo, está una nota de Werner Pertot, en los albores del macrismo. Fin de 2015, principio de 2016. Sí, en el exterior el gobierno Mauricio Macri elogia la situación de la Argentina, un país. Esto decía el brief con el que el macrismo iba a pedir deuda al exterior. Sí. La Argentina es un país con una desocupación del 6%, con la menor desigualdad social en toda la región y la mayor clase media, con unas instituciones sólidas y una infraestructura bien desarrollada. Sí. O al menos eso dice el gobierno Mauricio Macri en los documentos que elaboró para venderle el país a los inversionistas de Estados Unidos. Evidentemente esa economía no estaba destrozada, sino después de los datos del macrismo hubiese habido un estallido social o un cierre incluso mayor de buena parte de la matriz productiva, pese a que cerraron un montón de empresas. Pero ahora lo que viene, pasamos, bueno, lo que el Guzmán dijo que dejó el macrismo, lo que el macrismo dijo que dejó el kirchnerismo, y lo que viene ahora durante esta pandemia. Fíjate lo que dicen los que diagnostican. Igual siempre le pifian, pero el REM, el mercado, ve una expectativa de mercado del Banco Central. Una caída de la economía de 9,5%, una inflación del 43%, un dólar oficial 88 pesos para fin de año de promedio. Igual lo único que me parece raro acá es la inflación.
porque estamos en una caída de la actividad bestial. Sí. La caída de la economía no me parece disparatado para nada, de hecho creo que se pueden quedar cortos, y el dólar oficial tampoco me parece disparatado. Sí, el dólar oficial iba a empezar a importar cuánta actividad hay también. Por dos cosas, cuando te empieza a crecer la economía, en toda la historia argentina empezás a escasear de dólares porque crecen las importaciones y la inflación también crece un poquito. Esta semana se conoce inflación, el dato de inflación de, Jueves, ¿no? de mayo, el jueves, y el miércoles capacidad instalada de las empresas. Que es una foto rara, sí, pero es una foto muy rara en realidad porque es de la pandemia. Ah, claro, por eso, claro, por supuesto. Es una foto de la pandemia. Después, casi como te decía de los cigarrillos o los bares, vamos a ver cómo se repunta la economía, pero para cerrar, es bastante negativo lo que voy a decir. Los ministerios de producción, provincia, el ministerio también de esa cartera de ciudad, nación, piensan algunos instrumentos, pero saben que una cosa después de la pandemia, después de la deuda, empezar a decir, bueno, gastar un poco más en la economía, pero que muchos no van a llegar después de la pandemia. A vos te gusta siempre ser muy concreto con lo malo que va a venir, no hacer eufemismos. Recién desde el ministerio de uno de los ministerios estos me decían, hay un 10-15 que ya cerró, % y puede ser superior también el cordón industrial. Y ante la pregunta, y con esto cierro, muy sobre los modelos económicos, si el gobierno va a elegir sectores para salvar, la respuesta fue, si a una mamá o un papá le preguntas a cuál de sus hijos salva, no te va a elegir a ninguno. Así que nosotros vamos a tratar de cuidar a todos los sectores. ¿Vamos a la mesa? Vamos para allá. ¿Cómo Por hacemos favor, primero? sí.